series de Maclaurin. Es un tema muy sencillo, que es un caso especial de lo que vimos, por ejemplo, en la clase de mecanismos, cuando vimos cómo encontrar las ecuaciones, cómo resolver el análisis de posición de mecanismos planos usando método de Newton-Raphson. Si ustedes recuerdan, ahí tuvimos que usar series de Taylor. ¿Está claro? ¿Sí? Este es más sencillo. Las series de Maclaurin es un caso especial de las series de Taylor, donde el punto con respecto al cual hacen la expansión es x igual a 0, o el tiempo t igual a 0. Aquí lo pongo en términos de x. ¿Sí? Entonces, lo necesito porque frecuentemente voy a tener que linearizar mis sistemas. ¿Sí? Espero tenerles un problema detallado, mostrándoles cómo sería el sistema no linearizado y cómo lo puedo linearizar. ¿Ok? Necesito nada más buscar un problema que se preste a ese tipo de análisis. ¿Ok? Entonces, aquí mi objetivo es cómo representar mi función usando series de potencias. Si ustedes se fijan, la única diferencia que tengo con respecto a las series de Taylor es que en la serie de Taylor aparecía x menos x0. Bueno, primero esta sería x menos x0 a la 0 potencia, que sería 1. Después sería x menos x0 al cuadrado, x menos x0 al cubo. ¿Sí? Aquí estoy aproximando alrededor de donde x0 vale 0. ¿Sí? Entonces, si quiero aproximar esa función, pues va a ser exactamente lo mismo que vieron en series de Taylor. ¿Sí? Primero calcularía, ¿qué pasa si calculo f de 0? Si calculo f de 0, dense cuenta que lo que me va a decir va a ser 0, C0. ¿Sí? Ahora, calculo su derivada. Me quedaría que la derivada de f con respecto a x, pues esto me quedaría igual a C1 más 2 veces C2 por x más 3 veces C3 por x cuadrada. Y déjenme poner el último nada más 4 veces C4 por x cúbica. Es importante que ustedes se den cuenta que el resto de los términos que aparecen tendrían una potencia de x a una potencia más elevada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular cuánto vale? Bueno, déjenme ponerle como f' de x. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero calcular f' para x igual a 0? Pues esto me quedaría igual a 2 veces C2. ¿Se dan cuenta? Porque todos los demás desaparecerían. Bueno, voy ahora a calcular la segunda derivada de f de x. ¿Ok? Esto me quedaría igual a la segunda derivada de f con respecto a x. Y esa segunda derivada me quedaría igual a 6c3 por x más 12c4 por x cuadrada más puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, si quisiera calcular f' de 0, esto me quedaría igual a... aquí me equivoqué. ¿Qué me equivoqué? A ver, déjame ver. C índice 2. A ver. No, aquí me estoy equivocando, discúlpeme. ¿Sí? Aquí me quedaría C índice 1. ¿Sí? Aquí me quedaría 2 veces C índice 2 más 6 veces C índice 3 por x más 12 veces C índice 4 por x cuadrada más puntos suspensivos. A la hora que quisiera calcular la segunda derivada de valor en 0, esto me quedaría a 2 veces C índice 2. Déjeme nada más hacer el último. ¿Qué pasa si quisiera calcular la tercera derivada con respecto a x? Esto me daría igual a la tercera derivada de f con respecto a x. Y esto me daría igual a 6c3 más 24c4 por x más puntos suspensivos. De manera que si quisiera calcular la tercera derivada, esto me quedaría igual a 6 por c3. ¿Sí? Ahora, necesito encontrar una ecuación que me diga cómo son esos cálculos, cómo son esos coeficientes de manera general. Y dense cuenta que voy a obtener exactamente lo mismo que en series de Taylor. Voy a encontrar que C a la I va a ser igual a f', bueno, f
déjame ponerlo aquí, fi evaluado en 0 entre i factorial. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Déjeme ahora expandirlo de este lado. Si i es igual a 0, me diría que c0 va a ser igual a f0 de 0. Pero si i vale 0, significa que es la función. ¿Está claro? Entonces sería f de 0 dividido entre 0 factorial. Pero acuérdense que 0 factorial se define como 1. ¿Ok? Si i es igual a 1, entonces me quedaría que C índice 1 sería f' o f1 de 0 entre 1 factorial. Y f1 de 0 vendría siendo C índice... Perdón, discúlpeme, ¿qué pasaría? Ok, más bien aquí... Ok, sí está bien. C índice 1 vendría siendo f1 de 0, vendría siendo a f' de 0. Que es lo que tengo allí. ¿Ok? Si i es igual a 2, esto me quedaría igual a C índice 2 y me quedaría f' de 0 entre 2 factorial. Y esto me daría igual a 1 medio de f' de 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtendría aquí? Dense cuenta. C índice 2 vendría siendo igual a 1 medio de f' de 0. ¿Sí? Si i es igual a 3, esto me quedaría que C3 vendría siendo igual a f' de 0 evaluado entre 3 factorial. Y esto me daría igual a 1/6 de f' de 0. ¿Ok? Y dense cuenta que eso es exactamente lo que tendría aquí. C3 vendría siendo igual a 1/6 de f' de 0. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, esto comparado con series de Taylor es mucho más sencillo. ¿Sí? Ahora, déjenme ponerles cuáles son los ejemplos de las dos funciones que voy a usar precisamente para expandirlo mediante series de Maclaurin. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Las funciones que voy a usar van a ser f de x igual al seno de x y la otra va a decir g de x igual al coseno de x. Esas son las que voy a necesitar expandir. ¿Está claro? Entonces vamos a ver qué me quedaría. Me quedaría que f' de x vendría siendo el coseno de x, ¿sí? Que f' de x me quedaría igual a menos el seno de x, ¿sí? Y me quedaría que f' de x vendría siendo igual al coseno de x, a menos el coseno de x, ¿ok? Menos el coseno de x, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría? Me quedaría que voy a calcular primero mis coeficientes, que C0 vendría siendo el seno de 0, y el seno de 0 sería igual a 0, ¿sí? Que C1 vendría siendo igual al coseno de 0, y el coseno de 0 sería igual a 1, ¿sí? ¿Sí está bien? Bueno, y después C índice 2 vendría siendo igual a 1 medio de menos el seno de 0. Y esto me daría igual a 0. ¿Sí? Y C3 vendría siendo igual a 1/6 por menos el coseno de 0. Y esto sería igual a menos 1/6. ¿Sí? Eso significaría que mi función seno de x la escribiría de la siguiente forma. Me quedaría 0 más 1 por x más 1 medio más más 0 por x cuadrada, ¿sí? Y después me quedaría menos 1/6 por x cúbica. Y aquí había otros términos, ¿sí? Bueno, eso lo puedo poner como seno de x, vendría siendo igual a x menos 1/6 de x cúbica más otros términos. ¿Ok? Vamos ahora con el coseno. Mi primera derivada, g' de x, vendría siendo igual a menos el seno de x. ¿Sí? G' de x
vendría siendo igual a menos el coseno de x. Y g' de x vendría siendo igual a el seno de x. G' de x vendría siendo igual al seno de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría que C0 vendría siendo el coseno de 0 y sería igual a 1. ¿Sí? C1 vendría siendo igual a menos el seno de 0 y vendría siendo igual a 0. ¿Sí? Que C índice 2 vendría siendo igual a menos el coseno de 0 y sería igual a menos 1. ¿Sí? Y que C índice 3 vendría siendo igual a 1/6 del seno de 0 y sería igual a 0. ¿Sí? Eso significaría que la función coseno de x la podría expandir como 1 primero, después más 0 por x, y aquí me queda menos 1 por x cuadrada más 0 por x cúbica. ¿Sí? Más puntos suspensivos. ¿Sí? Y que el coseno de x, quitando los ceros, me quedaría 1 menos x cuadrada más puntos suspensivos. ¿Ok? ¿Está claro? Ahorita después les voy a decir para qué me van a servir en el problema que voy a hacer a continuación. Bueno, este apunte, que también está en sus notas de clase, tiene una gráfica que me dice cómo son esas aproximaciones. ¿Ok? Me dice esta es la aproximación lineal del seno de x. Esta creo sin estar seguro que es la aproximación cúbica y esta es la función seno de x. ¿Ok? ¿Sí? Desafortunadamente no alcanzo a ver cuál es cuál, debía haberlo puesto en diferentes colores, pero estoy seguro que dense cuenta, esta es la aproximación lineal. La aproximación lineal significa que corto hasta aquí. Es una línea recta, si ustedes se fijan. ¿Sí? Creo sin estar seguro que más bien, esta de abajo es la aproximación cúbica. ¿Sí? Esta que está aquí. Y dense cuenta que es muy buena. Aquí está el ángulo en radianes. Y esta que tengo intermedia es el valor de la función real. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, si ustedes se fijan aquí, me dice que, por ejemplo, distinguir entre la función y la función cúbica, yo realmente no alcanzo a distinguir hasta quizás 0.7 radianes. ¿Sí? Pero distinguir entre la función y la aproximación lineal, pues probablemente estaría como por aquí. ¿Sí? Aquí todavía, que es 0.25 radianes. Y 0.25 radianes vendría siendo como 15, 12 grados. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno.